palabra, mis amados hermanos. Si tú dices que Dios nomás mira el corazón, tu vestidura externa está lleno de adulterio, está lleno de fornicación, está lleno de inmundicia, todavía y de lascivia. Cuando están aquí, mis amados hermanos, alaba lo que le está aquí. Así se encuentra en las iglesias modernas, mis amados hermanos. Hermanita cantó en los altares que parece, mis amados hermanos, Miss Universo, parece que está en concurso de belleza. Ahí están los hermanos echando ojito ahí. Ni sueño le da, ahí sentadito, ahí mira, oh, que se le mira la marca a la hermanita, oh, están mirando, no están alabando al Señor, y hasta se siente la silla, agarra posiciones. Cuando la hermanita alaba al Señor, mueve la caderita y se sienta, esta levanta la patita ahí, mis amados hermanos, sentadito. Cuando están aquí. ¿Y sabe por qué? Porque no están vestidos para la boda del Cordero. Están vestidos de inmundicia, mis amados hermanos. Están vestidos de muerte, de adulterio, de lascivia, de fornicación. Así se encuentran muchas hermanitas en muchas iglesias. Así se encuentran muchos pastores en muchas iglesias. Así se encuentran muchos predicadores en muchas iglesias. Así se encuentra esposas de pastores en muchas iglesias, mis amados hermanos. Así se encuentran muchos líderes en muchas iglesias. Así se encuentran, mis amados hermanos, muchas mesas directivas de muchas iglesias. Que Dios reprenda al diablo, mis amados hermanos, cuando le alaban. Santo es el Señor Jesús. Que no están vestidos para la boda, mis amados hermanos. Y Dios está airado contra esa persona, porque está haciendo piedra de tropiezo a nosotros, mis amados hermanos. Si aquel carnudo, mis amados hermanos, está luchando apenas, Dios está tratando con él, pero a mirar un paquete de eso en el púlpito cantando, moviendo ahí la cinturita. Ustedes mujeres tienen que aprenderse a vestir para el Señor, no ropa ceñida al cuerpo, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que ha caído en las iglesias modernas, que dicen las hermanitas, oh, yo uso falda larga, dicen, pero ¿de qué sirve falda larguita si lo trae bien ceñida al cuerpo, mis amados hermanos? ¿Cuál es un amén? Se miran peor que trajera la malla de los pantalones de malla, porque traen vestiditos de malla, pero atacar los tobillos, pero de malla. Igual luces, andan codiciando, andan fornicando con los carnudos, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Porque se les mira todo el paquete, se les mira ahí la bolita que sale por acá. Se les mira como las culebras zaperitas, le digo, mis amados hermanos, cuando se tragan los clacuaches o a los conejos, se les mira ahí enrollado ahí, pero está apretado la camisa ahí. Y hasta botonazo quieren dar. ¿Cuándo dicen amén? Así se encuentran, mis amados hermanos, que Dios me perdone. ¿Cuándo dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Porque ¿de qué sirve que traigan faldas largas hasta los tobillos si caminan así, están pegaditos al cuerpo? ¿Cree ustedes, mis amados hermanos, que están vestidos para la boda del Cordero? No, están vestidos para el mismísimo infierno, mis amados hermanos. Están vestidos de adulterio, de lascivia, de fornicaciones, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Por eso le digo a las hermanitas, ustedes usen vestido que no esté ceñido al cuerpo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Vestido que no esté ceñido al cuerpo. Ahora se agarraron la moda las hermanitas, mis amados hermanos, una faldita que el último que viene así. Parece la pingüina, ¿eh? Hermanita, así anda caminando, parece un pingüino, así camina. Que Dios reprenda al diablo. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuánto la han visto las hermanitas si camina? Dirá, el pastor está criticando. No están vestidas para la boda del Cordero. No están vestidas. Si tú eres esposa del pastor, arrepiéntete hoy. O si tú eres una persona que predica la palabra, arrepiéntase hoy y vístase para la boda del Cordero. Empieza a vestir para la boda del Cordero en santidad, con pudor, con modestia. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban? Santo es el Señor Jesús. Se me perdió. Santo es el Señor Jesús. Gloria a Cristo. Búsquenme, mi amado hermano, 1 Timoteo capítulo 2, verso 9. Este lo teníamos para un mensaje que Dios nos estaba poniendo, pero el Señor dice, pues, háblalo ahorita. Gloria a Cristo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, dice la palabra de Dios.
sino con buenas obras, como corresponde a una mujer que profesa piedad. Bendito es el nombre del Señor. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perla, ni vestido costoso. Es la palabra de Dios. Con ropa, ¿qué? Decorosa, con pudor, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? No dice la palabra que te ande luciendo ahí tu chuleta, no. ¿Cuándo dicen amén? No dice la palabra ahí que anda ahí luciendo, mi amado, tu chuleta para los carnales, no, mis amados hermanos. Aquel que anda en la carne, no. ¿Cuándo dicen amén? Sino que tenga pudor decorosa, con pudor. ¿Qué significa pudor? Vergüenza, que tenga vergüenza de lucir tu cuerpo, dice la palabra de Dios. Que tenga vergüenza, ¿qué significa? Que tenga vergüenza de lucir tu cuerpo. Marido que permite que su mujer ande luciendo su cuerpo, mis amados hermanos, aleluya, no le interesa a esa mujercita, así de fácil. ¿Cuándo dicen amén? No le interesa. Porque, mis amados hermanos, porque está permitiendo que otros lo estén codiciando con los ojos. ¿Cuándo dicen amén? Está permitiendo que los otros lo están deseando con los ojos. Lo están permitiendo que otros la codicien con los ojos, mis amados hermanos. Que otros le estén piropeando allá, como se dice, allá afuera en las calles, mis amados hermanos. Que otros le estén chiflando allá cuando va pasando. ¿Cuándo dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Un marido que ama a su mujer y mira, esposita, aquí la palabra dice, esto era en el viejo hombre, ahora lo convertimos al evangelio. Hay que vivir como Dios quiere que vivamos. Bendito es el nombre del Señor. Hay que dejar esos pantalones. Yo así le tuve que decir a mi esposa cuando me convertí. ¿Cuándo dicen amén? Ella es testigo, aquí está. Me acuerdo cuando ella se convirtió, como se convirtió en una de esas iglesias liberales, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, que el pastor no decía nada de eso. Pero cuando Dios me empezó a hablar, mis amados hermanos, Dios me empezó a hablar del Señor. Aleluya, le dije, mira, aquí dice la palabra de Dios que hay que dejar esos pantalones de hombre. Hay que dejar esas mallitas, bendito es el nombre del Señor. Cuando dicen amén, hay que dejar esa ropita que luce el ombligo, hay que dejarlo. Hay que dejar esa minifalda, hay que vestirse con pudor y modestia, dice la palabra de Dios. Tiene que tener vergüenza de tu cuerpo, bendito es el nombre del Señor, le decía a mi esposa. Cuando dicen amén, santo es el Señor Jesús. O ella algún día lo va a testificar ella. Un día lo está testificando, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Mira, aquí la palabra dice, tú dirás, pero a mí la palabra aquí me dice. Aunque rezongue, le diga, aquí la palabra dice, la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Santo es el Señor Jesús, porque se oponía al principio y después cuando empezó a estudiar la palabra, a investigar, dijo, oh, sí es cierto, fue botando, mis amados hermanos, las mallitas, mis amados hermanos, lo fue botando para la gloria de Dios, los luce ombligo, lo fue botando, la ropa ceñía el cuerpo, lo fue botando, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Santo es el Señor. Es lo que causa el falso evangelio que predica que Dios nomás mira el corazón, mis amados hermanos. Pero cuando uno se mete en la palabra de Dios, mis amados hermanos, empieza a escudriñar, el mismo Espíritu Santo redarguye a uno, el mismo Espíritu Santo convence a uno, el mismo Espíritu Santo enseña a uno a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. ¿Alguien puede alabar al Señor? Gloria a Cristo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es tan importante, mis amados hermanos. Me acuerdo también cuando llegué al evangelio, me vestí unos pantaloncitos así de palillo, mis amados hermanos, de chorizo empalillado, le digo, mis amados hermanos, bien ceñido en la patilla flaca ahí, mis amados hermanos. Santos, ¿sabe por qué? Porque a mí no me predicaban de eso, no me exhortaban, mis amados hermanos, no me enseñaban. Pero cuando me fui metiéndome a la palabra de Dios, la palabra me fue transformando. La palabra me fue limpiando, la palabra me fue enseñando, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Cuando fui alimentándome la palabra de Dios, y cómo va, mis amados hermanos, cuando no iba agarrando nomás lo que me gustaba, porque si me agarraba lo que me gustaba, pues a lo mejor hasta el día de hoy va a seguir viviendo el mismo tipo de evangelio, mis amados hermanos, falso. El evangelio anémico, el evangelio liberal, pero gracias a Dios que no fue así, mis amados hermanos.
Santo es el Señor Jesús, porque el Espíritu siempre está dispuesto, tiene hambre de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Por eso es la palabra. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con vergüenza y modestia, dice la palabra de Dios. Así tiene que vestirse. Ten vergüenza poquito. Unge tus ojos con lirio, dice la palabra de Dios, para que veas bien. Si no mira bien, unge tus ojos de gatón. Santo es el Señor. Le dijo el Señor, mi amado, a la iglesia de la Odisea. ¿Cuándo dicen amén? Yo reprendo y castigo a todo lo que amo, dijo el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice el Señor a esa iglesia, la Odisea, mi amados hermanos, una iglesia liberal, una iglesia apóstata, una iglesia tibia, mi amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos invita, mi amados hermanos, que tengamos vergüenza de nuestra desnudez y la palabra de Dios, mi amados hermanos, que lo cubramos. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, que estemos santificados para el Señor, mi amados hermanos. Él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echalo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Así dirá el Señor a sus ángeles, atale pies y manos, echarle a las tinieblas a las afueras, allí será el lloro, el crujir de dientes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de boda, es la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos estar vestidos de boda, mis amados hermanos? Dejarnos limpiar de toda inmundicia. Dejarnos limpiar, mi amados, de todo paganismo, de toda cosa que a Dios no le agrada, de todo pecado que nos ascendía, mi amados hermanos, que nos despojemos completamente del viejo hombre. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo se logra eso? Acercándonos al Señor, obedeciendo la palabra de Dios, mis amados hermanos, estando cerca de Cristo, mis amados hermanos, se logra eso. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús, pero muchos no quieren dejar el viejo hombre, mis amados hermanos. Hoy muchos quieren seguir a Dios como quieren, como bien les parece, mis amados hermanos. Pero Dios está invitando a todos, pero no todos quieren hacer caso. Por eso la palabra de Dios dice, versículo 14, bendito es el nombre del Señor, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados, dice la palabra de Dios. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Bendito es el nombre del Señor. En una iglesia podrá haber 200 personas. Pero todas esas 200 personas, lamentablemente, no todos se van al cielo. Escucha esto. Cuando dicen amén. Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento. Pero ¿quiénes son los pocos, mis amados hermanos? ¿Quiénes son esos escogidos, mis amados hermanos? Esos pocos escogidos. Aquellos que están viviendo una vida que le agrada al Señor. Una vida en santidad, una vida en obediencia a su palabra. Porque Dios quiere obediencia a su palabra. ¿Cuándo dicen amén? A Dios le complace que se le obedezca, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Su palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Poco responde al llamado de Dios verdaderamente. Poco responde al llamado de Dios de todo corazón. Poco responde al llamado del Señor, mis amados hermanos. Hoy el mundo quiere agarrar el evangelio como ellos quieren servir a Dios cuando pueden, cuando quieren, cuando tienen ganas, mis amados hermanos. Entonces, a ver, así cuando tengan ganas vas a ir al cielo. ¿Conocen amén? Santo es el Señor Jesús. Por eso es la palabra de Dios. Muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Es la palabra del Señor. Aleluya.